Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hoy otro día difícil, otro día raro en la República Argentina, porque los gordos de la CGT, estos que están hace 30, 35 años al frente de distintos gremios, resolvieron convocar a un paro general. Un paro general que a todas luces, por lo menos en la provincia de Jujuy, afortunadamente no fue para nada contundente. Y esto tiene que ver porque gran parte del sistema de transporte funcionó. Lo que sí, el centro se vio absolutamente despoblado. Este es un paro que carece de legitimidad, claramente carece de legitimidad. Es más, algunas muestras que se hacían anoche, que veíamos, por ejemplo, de la consultora de Giacobbe, daba que el 67% de los argentinos no estaban de acuerdo con el paro. Y acá quiero hacer una aclaración. No quiere decir que estas personas las estén pasando bien o que estas personas adhieran a mi ley, simplemente que no están de acuerdo con esta mecánica sistemática y extorsiva de los gordos de la CGT. Miren ustedes la contracara de esto. Vamos al año 2023, provincia de Jujuy, situación de los docentes. Paros y marchas que tenían una carga fuertísima de legitimidad, porque al frente de las marchas estaban la docencia, estaban los docentes y había un problema puntual que había que resolverlo, que era la situación de los salarios de las personas que están en el sistema educativo. Entonces era un paro y una marcha absolutamente legítima, válida, comprensible. Era muy común ver en la puerta y en las vidrieras de los comercios: yo apoyo la lucha docente. Venimos un poco más acá, hace 2 semanas, la marcha de los universitarios, otra marcha cargada con una legitimidad tremenda, porque eran los chicos de las universidades que salieron a las calles a defender un derecho propio. Miren ustedes, comparen estas 2 escenas con la de hoy. Los gordos de la CGT forzando a sus trabajadores, y digo sus trabajadores entre comillas, que hagan paro. Me parece que son sistemas absolutamente vetustos, rancios, que ya no sirven. Y la respuesta de la sociedad fue todo el sector privado trabajando y los trabajadores tratando de llegar a sus puestos de trabajo. Porque muchos entienden de que no hay forma ya de seguir parando, de seguir sin trabajar, entendiendo que el único camino es el trabajo. Hay algunos números ya que se están conociendo y el cálculo primario que hay es que hoy la República Argentina ha perdido algo más de 1.600 millones de dólares. De estos temas y el tema de la situación que está atravesando el sector privado que lo vamos a remarcar, el sector privado es el que genera la riqueza, el sector público lo que genera es el déficit. Nos va a acompañar el presidente de la Unión de Empresarios, el señor Luis Alonso. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa, lo habíamos anunciado. Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés, por la invitación. ¿Cómo impacta en la pyme, en la micropyme, en este caso en la ciudad de Jujuy, este paro convocado por la CGT? A ver, obviamente impacta negativamente. Si me dejas explayarme, digamos, en tema institucional, nosotros hemos sacado un comunicado ayer de la Unión de Empresarios que va en fila o en la misma línea que CAME, que no adheríamos al paro. Si bien somos conscientes de la problemática que tenemos, como dijiste vos, y también, digamos, somos conscientes del derecho de huelga que tienen todos, tanto el sector sindical como los trabajadores, me parece que en un contexto difícil que tenemos, con una recesión alta, con una alta inflación, me parece que no son los mecanismos, digamos,
poder generar, digamos, alternativas para paliar la situación. Me parece que el consenso entre todas las partes, los sindicales, el gobierno, el empresarial, me parece que ese es el camino. Y si voy específicamente a la pregunta tuya, el impacto es muy negativo. Obviamente vos dijiste que si bien hubo transporte en Jujuy, el transporte también fue reducido, no fue en su totalidad. Eso también impactó, digamos, hay muchos... Para dar una idea, hay muchos colegios que no han trabajado el día de hoy, los bancos están cerrados, o la gran mayoría, creo que alguno abrió, pero la gran mayoría está cerrada. Entonces, eso también impacta en el movimiento de gente en los centros comerciales, sobre todo si hablamos del rubro comercio. Sí quiero decir es que el sector privado hizo con todos sus empleados lo imposible para que estén en su lugar de trabajo. Yo no he tenido ningún problema de asistencia a los puestos de trabajo, pero me parece que impacta negativamente. Desde nuestro punto de vista y del lado nuestro, me parece que estos no son los métodos que me parece que se tienen que dar. Se tendría que llegar a un consenso, siempre lo dije, en varias oportunidades lo hemos charlado. Siempre tiene que haber una mesa de diálogo en todas las patas, digamos, cuando tenemos este tipo de problemas. Porque el sector privado, el sector privado, digamos, tiene un problema que no lo generó el sector privado. El sector privado, digamos, abona como las paritarias se están dando, que en el sector privado vos sabrás que las paritarias acompañan la inflación, abona todos sus impuestos, tiene que abonar sus alquileres, todas las obligaciones que tiene, sobre todo los salarios de los trabajadores. Y la verdad, un día menos de trabajo en el mes es muy importante. Así que bueno, digamos, está con ahora, esta problemática que no es de ella, ¿no? Ahora, Luis, a las 0:01, cuando termine el paro, ¿se solucionó algo? O sea, yo no creo que ¿cambió la vida de alguien para algo? Yo no creo que se solucionó, sino que, al contrario, se perjudicó la vida, porque el día de mañana, sobre todo el empresario PYME, tiene que ir pensando que tuvo un día menos de recaudación para poder hacer frente a todas las obligaciones que tiene. O sea que desde nuestro punto de vista, y si lo ves del otro punto de vista, del punto de vista público o de los sectores que, digamos, que impulsaron este paro, ¿qué es lo que mejoró en la diaria? Yo creo que nada. Nada. Entonces, me parece, y vuelvo a repetir, me parece que los mecanismos no son estos, los mecanismos son el consenso y el diálogo permanente. Así que bueno, esperemos que se pueda dar, digamos, esto que estoy diciendo, pero porque me parece que estas no son las maneras de poder corregir la problemática que tenemos, que sé que es... A ver, todos la estamos pasando mal, ¿eh? Totalmente. A ver, absolutamente todos. Y sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? O sea, uno lo tiene claro, digamos. Pero en el caso, por ejemplo, de ustedes, pequeños empresarios, comerciantes, pymes, micropymes, ¿no? Son personas que pagan los impuestos, que tienen que pagar tarifazos de luz, que tienen que pagar salarios. Totalmente. ¿Sí? La están pasando realmente mal. Ahora, la pregunta es, ¿hay otro camino? A ver, lo que vos contaste es lo que tiene que hacer normalmente un empresario pyme. Pagar tarifas, pagar impuestos, salarios. Y después también, porque ¿qué pasó, digamos, en este tiempo? Obviamente hubo reducciones a las provincias, eso se transmite a los municipios, han florecido tasas también e impuestos que antes no estaban, o los impuestos que ya estaban aumentaron exponencialmente mucho más arriba que la inflación. Entonces, vemos una problemática, digamos, que se traslada al sector pyme, y vos dijiste una cosa muy cierta, el sector pyme que teóricamente, digamos, no es lo que genera la problemática. Vos dijiste una cosa muy cierta, tenemos un nivel de pobreza inmenso, cerca de un 50%, la única manera, desde mi punto de vista, vos lo dijiste recién, me parece que pensamos igual en ese sentido, es generar riqueza para que la pobreza baje. La única manera de generar riqueza es impulsar al sector pyme, que es el mayor puesto al privado, pero al pyme en particular, que da más del 70% del empleo de nuestro país. Entonces, con estas medidas que tenemos, lo único que genera es complejizarle más la situación, ¿se entiende? Entonces, ahora, en este esquema, ¿qué voluntad puede tener un señor que tiene un taller de soldadura en el Chingo de contratar un empleado, o usted en su negocio de contratar otro empleado? En este esquema es imposible.
A ver, es imposible por diversos temas. Uno, por lo que decís vos, digamos, porque tenemos estos avatares que nos generan este tipo de situaciones. Por otro lado, hoy en día los costos laborales y los costos, digamos, para poder incorporar personal, y no solamente incorporar personal, hoy abrir un negocio es una locura, ¿se entiende? Entonces, si vos necesitas que crezca la masa salarial y la actividad económica, tenés que generar condiciones para hacerle más fácil la vida al empresario pyme. Hoy en día es totalmente al revés, digamos. Hoy en día hay regulaciones, tasas, impuestos, llámalo como vos quieras, y un montón de cosas más, que lo que hace es no incentivar a generar empresas nuevas o emprendimientos nuevos. Ayer ironizábamos, ¿no?, con mis compañeras en la radio de que había entrado en circulación el billete de 5.800 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 42% son impuestos. Bueno. Sí, en realidad el valor de ese billete en la persona son 5.800. Claro, que se entienda que esos 42% de impuestos no solamente impactan sobre el sector pyme, ¿no? Obviamente impactan fuertemente. Sobre todo. Impacta sobre todo, digamos, porque vos cualquier cosa que vas a comprar en un supermercado tiene ese valor de impuestos, digamos, ese número de impuestos. Si a eso le sumás tasas que no están densos, tasas y costos laborales y demás, o sea, se hace un combo tan importante. Por eso decimos, digamos, que hay que generar condiciones para que el privado pueda abrir más emprendimientos y empresas. Y en el privado hay otro punto que no es menor. Acá voy a dar números redondos. Supongamos una persona que trabaja en su pyme, que a su bolsillo se lleva 1 millón de pesos. ¿Cuánto le cuesta al empresario? 1.600.000 pesos más o menos en total. Porque entre un 50 y un 60% más. Le aclaremos a las personas que hay 600.000 pesos que tiene que pagar el empresario. El costo tributario sobre el laboral. Exactamente, que es el costo laboral no salarial. Exactamente, o sea, nosotros cuando hablamos por eso siempre, a ver, la reforma laboral, si bien hay unos puntos que se están discutiendo en el Congreso que son buenos, no resuelve el problema de fondo. Porque lo que decís vos, el costo laboral tributario es por encima del salario. Vuelvo a repetir lo que dije antes, hoy en día el salario privado va acompañando la inflación, ¿se entiende? Sí. Pero sobre eso... Y eso, ¿sabes qué? Ese salario, uno es el salario de tu trabajador, de tu colaborador, como me gusta decirlo a mí. Eso también retroalimenta el comercio, retroalimenta la actividad. El costo tributario no. Ese costo tributario va a una caja negra del Estado, más allá que algo va en jubilaciones, va en obras sociales y demás. Y eso no se ve reflejado o no es que vuelve, digamos, al circuito económico de un país, ¿entiendes? Entonces, si vos me decís que ese costo tributario me lo bajás al 50%, hoy una pyme que tiene 5 personas podría incorporar con esa diferencia uno o dos trabajadores más, ¿entiendes lo que digo? Claro, y además sería... En este caso, 600.000 pesos serían 300.000 que vuelven al circuito comercial de la provincia. De la actividad económica, digamos, llamarlo, digamos, comercial o llamarlo de inversiones, llamarlo como vos quieras, digamos. Porque obviamente también muchas veces cuando uno es empleado, tiene algún tipo de emprendimiento que puede, digamos, paralelamente generar algún tipo de recurso más, ¿entiende? Entonces, eso me parece lo que hay que ver, digamos, el costo tributario es sobre el salarial, que me parece que es una problemática importante que desde mi punto de vista no se está viendo. Claro, y esto tiene que ver con otros números que estaba viendo esta mañana y resulta ser que hoy en la República Argentina hay más trabajadores fuera del sistema que trabajadores dentro del sistema. O sea, hay mayor cantidad de gente en la economía informal que en la formal. Totalmente. A ver, eso es una problemática importante. A ver, desde nuestro punto de vista, eso también se genera. ¿Por qué? Porque tampoco tenés condiciones para que el informal se formalice. Porque dice, a ver, ¿cómo no? Si yo tengo que hacer todo lo que hoy tiene que pagar una pyme, no puedo subsistir. Entonces, eso es la problemática que tenés. Si vos tendrías un sistema tributario con una equidad mayor, donde seamos muchos que paguemos menos y no pocos que pagamos mucho, sería equitativo y generaría un aumento de la matriz contributiva, ¿se entiende? Entonces, me parece que hoy en día estamos en un 45, entre 45 y 50% de informalidad. ¿Se entiende? Pero es una bestialidad. ¿Y eso qué genera la informalidad? No solamente que un Estado no recauda, sino precariza al trabajador, no tiene una obra social, no tiene una jubilación el día que se jubila, no tiene una cobertura
cuando se accidenta su lugar de trabajo. O sea, hay una problemática, digamos, que obviamente un informal cuando se accidenta no puede trabajar más. Digamos. Claro, pero a mí me preocupa cuando aparecen algunas voces de la política y esta situación se la pretenden endilgar al sector privado. La culpa la tiene el sector privado. No, la culpa la tiene el Estado presente. Porque muchas veces la política no ve las cosas que son obvias, digamos. No las ve o no las quiere ver. A ver, hay de todo un poco. Me parece que hay también una mirada hacia otro lado, digamos, porque ese volumen de gente informal también vota, ¿se entiende? Entonces, también, digamos, pueden tener un problema hacia el sector público o al sector político. Entonces, miran para un costado, digamos. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros no es o sea, queremos que los informales no trabajen más. No, lo que queremos es que esos informales pasen a la formalidad y lo que dije recién, aumentar la matriz contributiva. Claro, por ejemplo, el costo laboral no salarial, si se lo reducen a la mitad, 2 informales pueden entrar a la informalidad dentro de su pyme. Y por ahorita pensar esto. Vos lo formal estás regulado por los convenios colectivos de trabajo. O sea, vos tenés, digamos, al que está obviamente debidamente registrado, tenés una regulación por parte de los convenios colectivos, de las paritarias para abonar a estos trabajadores. En lo informal, si no sos, digamos, dueño de tu emprendimiento o de lo que vendés, vos cobrás lo que te quiere pagar el empleador informal, entre comillas, ¿se entiende? Entonces, eso hay que ver también, ¿se entiende? Es bajísimo. A ver, si vos comparás hoy no solamente la informalidad, los sueldos, digamos, públicos son mucho más bajos que los privados. Por supuesto, sí. Las paritarias en el sector público vienen atrasadas con respecto a la privada. Y en Jujuy, en una provincia que tiene cerca de 100.000 empleados públicos, y esa masa salarial, digamos, es un motor de la economía comercial de nuestra provincia, ¿se entiende? Hoy en día, un empresario pyme comercial, más del 90% me animaría a decir que se nutren, digamos, del asalariado tanto público en general como el privado en particular, ¿se entiende? Entonces, si vos achicás ese poder adquisitivo, obviamente, si le agregás a la inflación y con todo lo que, digamos, ese poder adquisitivo se achica, y no puede retroalimentar la actividad económica de una provincia, ¿no? Luis, ¿cómo impactó el tarifazo de luz en la Unión de Empresarios? Fue muy importante, hemos tenido reuniones con el presidente de la SUSEPU, también en alguna oportunidad hemos tenido contacto con el secretario de Energía. A ver, si bien entendemos lo que dice que hubo un aumento importante, digamos, de la generación de energía, yo creo que la provincia... Creo que ahora han cambiado el VAT, lo que llaman el VAT, digamos, el valor agregado de distribución, desde tomarlo, digamos, con respecto a la inflación. Ahora creo que ha salido un decreto, creo que sí ayer, digamos, con respecto a la paritaria del sector público. Claro, que va a aumentar de acuerdo a las paritarias. Bueno, esperemos que eso también se traslade a lo comercial. Claro, pero eso demuestra, ¿no es cierto? Que hubo un error antes. Claro, que hubo un error antes y demuestra la dependencia que tiene toda la actividad económica de los empleos del Estado. Bueno, es que en una provincia como la nuestra es así, digamos, el sector privado también, como dije recién, se nutre del sector público en su salario. Entonces me parece que la provincia, desde mi punto de vista, podría hacer algunas cosas como para ayudar que los tarifazos, sobre todo del sector comercial o del sector pyme en particular, pueda ser más bajo, diríamos, ¿no? A ver, Quintela dijo en esta mesa, el gobernador de La Rioja dijo que él sacó un decreto en el cual no aplicaba el aumento tarifario, entendiendo que las personas comunes y el sector pyme no estaba en condiciones de hacer frente a los tarifazos. Me parece que La Rioja es una provincia con mucho menor actividad económica que Jujuy. O sea que desde nuestro punto de vista se podría hacer un poco más del lado provincial. Y por otro lado, el tema impositivo, ¿no? A ver, vos tenés un 30 y pico % de tema impositivo, de los cuales hay un porcentaje del impuesto que se lleva a la municipalidad de un 6%, hay un 1,5% de la SUSEPU, más allá de los impuestos nacionales, hay ingresos brutos dentro de una factura de luz para el sector pyme, el sector comercial. Podría haber hecho algunas cosas. Perdón, permítame, cuando usted como pyme va a pagar la luz, ¿le cobran ingresos brutos? Totalmente. Entonces son egresos brutos. Son ingresos para ellos y ingresos para nosotros. Claro. ¿Es así? Sería egresos brutos. Totalmente. ¿Y por qué ingresos brutos cuando va a pagar la luz?
Porque lo tiene la factura. A ver, por ejemplo, pero la factura ¿cuál tiene, es la razonabilidad que para darte una idea, vos tenés en una pyme, tenés el 27% de IVA para una pyme, digamos. Sí. Ese 27% se puede, si vos tenés una pyme, responsable inscrito se puede descargar cuando vos haces tu liquidación de IVA. En un monotributista no, es un costo. Si a eso le agregás que ingresos brutos es otro costo, el 6% municipal es otro costo, el 1,5% es otro costo, le agregás el FOPEG, que lo pagamos todo para explicar lo que es el FOPEG, para los sectores supuestamente, no tienen, sí. No, para ahora es para solventar los sectores en la puna que no tienen, digamos, energía del sistema interconectado. Se hace una masa también importante de impuestos que impactan en tus costos, digamos. Entonces, me parece también, y eso es un porcentaje del tanto de la generación de energía como del VAT. Entonces, ¿se entiende? Eso se acrecienta más aún. Me parece que también se podría hacer algo, sé que está por ley, se podría hacer algo con los impuestos que tiene una factura en las pymes para poder morigerar, digamos, toda la situación que tenemos, ¿no? Y sobre todo terminar con algo tan distorsivo como ingresos brutos, ¿no? Bueno, si hablamos de ingreso bruto, a ver, distorsivo es el impuesto y regresivo, además. Más distorsivo que hay. ¿Por qué? Para explicarlo, en una cadena de valor, en la laguna de cadena, vos tenés 5 o 6 veces que le incorpora ingreso al bruto al costo de un producto. Por la misma tasa, ¿eh? Exactamente. La misma tasa paga 5 o 6 veces. Si vas a un producto, digamos, textil, entre el algodonero, la generación, digamos, del hilado, el que confecciona el producto, el que va al distribuidor y después al comercio y después al consumidor final, tenés ingreso bruto en cada eslabón de la cadena de valor. Por eso es el impuesto más distorsivo que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, me parece que, bueno, en su momento de la ley PIB, en la época del presidente Macri, digamos, se había eliminado el ingreso bruto, que después no lo eliminaron. Achicaron una cosa, o hasta eliminación del decreto 814 que compensaba esto con... El decreto 814 era una compensación del IVA como porcentaje de las contribuciones patronales, ¿no? O sea, te descontaban el IVA como porcentaje. Eso era cada vez más alto cuanto más lejos estás de la zona núcleo, obviamente para ser federal, digamos esto, pero digamos, ingreso bruto, se iba a eliminar el ingreso bruto, el ingreso bruto no se eliminó en el 814, entonces las contribuciones te están pagando mucho más cara que anteriormente y el ingreso bruto todavía lo tenemos. Luis, gracias por haber venido. Gracias por y ojalá que alguna vez entiendan la importancia que tiene el sector privado, que es el generador de riqueza en serio. Totalmente. Yo te soy sincero, muchas veces yo tengo contacto con muchos funcionarios, si viene una relación, digamos, de un ida y vuelta siempre, hay muchas veces que no tienen la visión que tenemos de este lado y no conocen realmente lo que pasa de este lado. Por eso la obligación nuestra a nivel provincial, desde la Unión de Empresarios Jujuy, como a nivel nacional a través de CAME, es visibilizar la problemática que tenemos. Muchas veces esta problemática... Digamos, nosotros somos encargados de gestionar. Sí. Los resultados no somos nosotros los encargados de los resultados. Por eso siempre decimos, se necesita muchas veces que esos resultados sean más amplios, de manera que entre todos y en una mesa de consenso, como dijimos anteriormente, se puedan, digamos, dilucidar temas que mejoren la situación de todos, ¿no? Gracias, Luis, por haber venido. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.